Buenas tardes para todos. En nombre del comité organizador, muchas gracias por estar aquí en una nueva sesión del Seminario de Estudiantes. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles a nuestra compañera Laura Camila Zamora Alvarado, que nos va a presentar su plática titulada Modelación hidrodinámica de las leyes de conservación a la implementación. Les voy a comentar un poquito acerca de Laura. Laura hizo sus estudios de licenciatura en matemáticas en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá, Colombia. Allí hizo parte del semillero de investigación Modelos Matemáticos Aplicados a la Biología, lugar donde descubrió que su pasión son las matemáticas aplicadas a los problemas biológicos y medioambientales. Actualmente, Laura se encuentra realizando sus estudios de maestría en matemáticas aplicadas aquí en Encimada bajo la dirección de la doctora Silvia Jerez. Y claro, durante este semestre ha sido, y es, y seguirá siendo por el semestre, yo creo, organizadora del seminario de estudiantes de posgrado. Entonces, Laura, muchas gracias por aceptar esta invitación y a partir de este momento te cedo la palabra. Muchas gracias al comité organizador. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, el día de hoy, esta plática que quiero hacerla de una forma más simple, más introductoria, hacia pues, las leyes de conservación y hacia, bueno, realmente todo lo que fundamenta la hidrodinámica o la modelación hidrodinámica en general, ¿no? Entonces, pues, la organización de la charla está de esta forma. Primero, pues, vamos a ver una motivación, ¿sí? Que es una pregunta de por qué modelación hidrodinámica. Después vamos a hablar como de la física o de los conceptos físicos a la implementación. Allí, pues, vamos a tener como los ingredientes que hacen parte de la modelación, algunos principios fundamentales y, por último, pues, ya con esos principios, las ecuaciones gobernantes del modelo. Después vamos a platicar, así como una plática amable y agradable sobre algunos desafíos que tiene la modelación hidrodinámica. Y luego vamos, pues ahí mismo vamos a hablar sobre el reconocimiento de las características del flujo que necesitamos trabajar, la implementación numérica y por último, algunas estrategias que nos pueden ayudar para los desafíos que tengamos aquí, ¿no? Entonces, como motivación, pues la pregunta que les mencionaba, ¿por qué modelación hidrodinámica? Bueno, pues la modelación hidrodinámica es una herramienta fundamental para reconocer el comportamiento de un flujo en diferentes entornos, el comportamiento y también para simular el comportamiento pues, de un flujo en diferentes entornos. Algunas cosas que son interesantes de la modelación hidrodinámica es justamente sus aplicaciones, ¿no? Entonces, sus aplicaciones en principio nos permiten comprender fenómenos, procesos físicos complejos, como lo son los procesos de advección y difusión, también como lo son los procesos de transporte dentro de el flujo, de cómo se va moviendo el flujo y cuáles son esos procesos de transporte. También podemos, pues, una que a mí me gusta mucho es reconocer el impacto ambiental, ¿sí? Los modelos hidrodinámicos nos permiten tener un conocimiento a través de la simulación de qué está sucediendo con nuestro cuerpo de agua, pues en general lo usamos para cuerpos de agua, pero pues la modelación hidrodinámica no solamente es para cuerpos de agua, igual sino en general para fluidos. Entonces esta parte de reconocer el impacto ambiental pues, nos permite tomar o bueno, le permite al gobierno, ¿sí?, tener herramientas para manejar de forma sostenible los recursos. Pues sabemos que el recurso hídrico es un recurso finito, que además escasea, que está siempre en constante, que tiene siempre una constante problemática porque no hay como políticas que protejan, ¿sí?, el recurso hídrico de, por ejemplo, los desechos industriales, de la agricultura, de incluso, por ejemplo, la minería o de prácticas pues como tan nocivas como el fracking que utilizan demasiadas cantidades de agua para extraer petróleo. Entonces, este punto por eso les digo que me gusta mucho, ya ven que me gusta todo lo del medio ambiente, entonces pues ahí está. Diseñar infraestructuras, pues también nos permite tener una idea de qué necesitamos
para poder desarrollar, por ejemplo, presas, ¿sí? Por ejemplo, saber cómo sería más adecuado realizar el desvío de un río para poder construir una presa que genere energía, que a la vez sirva como alimentación para consumo humano de los habitantes de pues, un lugar, ¿no? Y optimización de recursos, pues en optimización de recursos es justamente esto que les mencionaba de cómo podemos proteger más como nuestros entornos, cómo podemos sacarle el mayor provecho justamente a partir de tener un modelo, de reconocer un modelo hidrodinámico, cómo podemos sacarle el mayor provecho a nuestra presa o a nuestro generador de energía, en fin, ¿no? Entonces, pues, nos permite como tener toda esta información. Y ahora sí, bueno, de la física a la implementación. Entonces, en general en ciencias, y pues en la aplicación justamente, es necesario considerar 3 ingredientes fundamentales para poder construir un modelo dinámico. Y esos ingredientes fundamentales son, en principio, las leyes básicas. Las leyes básicas hacen referencia a justamente la física, bueno, los principios fundamentales que rigen el comportamiento del modelo, ¿sí? El siguiente ingrediente son las relaciones constitutivas que definen el comportamiento del flujo dependiendo pues de las fuerzas externas que interactúan sobre él, y también tiene en cuenta las relaciones constitutivas, las variables como son la temperatura, la presión, la densidad. Entonces, estas relaciones constitutivas pues nos permiten también darle forma física a nuestro modelo. Y por último, los principios de conservación, que ya son como justamente en el dominio que nosotros vayamos a trabajar, se tienen que cumplir unos principios de conservación que están dados por las leyes de conservación de la masa, la energía, ¿sí? Y el momento. ¿Va? Esos son nuestros ingredientes principales. Entonces, aquí viene algo bien importante, y es que nosotros para empezar necesitamos tener un marco de referencia. Nuestro marco de referencia, antes de poder definir pues, nuestros principios fundamentales, lo necesitamos justamente para que en él podamos garantizar que se cumplen estas leyes básicas, ¿no? Entonces, en este caso, cuando estamos hablando como de escala macro, queremos saber cómo podemos visualizar un flujo de movimiento y aplicar las leyes fundamentales. Entonces, en escala macro aparece el medio continuo, la mecánica del medio continuo. El medio continuo aquí lo vamos a considerar justamente porque nosotros no vamos a pensar como vamos a mover o desplazar un fluido, y no lo estamos considerando como puntualmente en cada molécula, ¿no? Sino lo estamos considerando como esa masita que se va desplazando. Masita, pero pues realmente es un poco volátil, ¿no? Porque todos los fluidos pues tienen esas características. Entonces pues necesitamos definir lo que viene a ser un volumen de control finito, porque nosotros no podemos agarrar todo el dominio enorme que tengamos, sino que tenemos que irlo viendo, ¿sí? Y ir acotando como nuestra problemática a un dominio pues particular. Entonces, no sé por qué dices. Sí. Entonces, bueno, por ejemplo, un volumen de control, bueno, con una frontera S, pues es el que con el que vamos a considerar, digamos aquí afuera está nuestro campo de velocidades del flujo. Y en este caso, por ejemplo, estamos considerando un volumen de control en el que el flujo atraviesa ese volumen. O sea, es como si nosotros estuviéramos estáticos viendo cómo se ve el movimiento del fluido a través de una parcelita, ¿sí? Que estamos considerando. Pero también podemos considerar ese volumen, ¿sí?, de tal forma que se mueva con el flujo, ¿sí? Entonces, estos son enfoques
dentro de ese marco de referencia del medio continuo, que son un enfoque lagrangiano y un enfoque euleriano, ¿va? Después de eso, pues, ¿qué viene también, no? Pues ya tenemos como nuestro volumen, pero necesitamos definir, porque pues no podemos como, no es tan sencillo como agarrar todo el volumen y moverlo y ya está. Debemos definir un elemento fluido infinitesimal. Aquí pues infinitesimal, igual que en el cálculo diferencial, pues es un elemento muy pequeñito, pero que igual sigue garantizando que dentro de él se cumple justamente que es un medio continuo, o sea, sigo teniendo pues mis moléculas ahí uniditas, no es que esté considerando lo tan pequeño que solo quepa como una molécula, como por así decirlo, es como la idea, sino que es una cajita pequeña, bueno, vamos a hacerlo aquí. Y en cada uno de los casos, pues esa cajita se mueve, pues justamente como se mueva ese flujo, ¿no? Esa cajita. ¿Sí? En este caso, para el enfoque euleriano, pues se va a atravesar el flujo, ¿verdad? El flujo va a pasar dentro de esa cajita, y pues en el enfoque lagrangiano es que esa cajita se mueve con el flujo. Esa cajita, ¿sí? Se va a mover también con el flujo, ¿sí? Entonces es como pensarlo, digo yo, como en ese enfoque tú estás como si estuvieras mirando el río desde una posición fija. Y en este enfoque es como si estuvieras subido en una balsita, ¿no? Persiguiendo como la corriente, ¿no? Esa es como la idea de estos enfoques. Entonces, nosotros vamos a trabajar justamente sobre un elemento fluido infinitesimal, que pues es la cajita que les menciono. Ahora, de allí vienen unos principios fundamentales que son pues ya las leyes de conservación. Pues en mecánica de medio continuo, las leyes pues principales que rigen estos principios son la conservación de la masa, la conservación del momento y la conservación de la energía, que a lo mejor ya algunos las conocen. Pero ¿cómo podemos nosotros deducir el modelo a partir de estas leyes? Y cómo podemos integrarlo justamente con nuestro marco de referencia que estamos teniendo, ¿no? Bien sea ya el enfoque lagrangiano o el enfoque euleriano, ¿no? Entonces, esa conexión o ese puente nos lo da el teorema del transporte de Reynolds. El teorema del transporte de Reynolds, pues enuncia lo siguiente. Lo que nos quiere decir es como si nosotros tenemos alguna propiedad dentro de un sistema, ¿sí? Entonces, como que la tasa de cambio sobre ese sistema, pero aquí tengo el apuntador que voy. La tasa de cambio sobre el sistema va a ser dada como la tasa al interior del sistema, ¿sí? Más lo que se va de las fronteras, ¿va? Adicionalmente a eso, nosotros podríamos tener que en nuestro sistema tengamos, no sé, un nodo que sea fuente, o un nodo que sea, perdón, fuente o sumidero, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Un nodito como atractor o repulsor, ¿sí? ¿Qué pasa? Si tenemos esto, entonces tenemos que considerarlo también como en ese balance de la propiedad que tengamos. Entonces aquí lo que vamos a tener es simplemente pues el volumen justamente sobre la cantidad que o está entrando o está saliendo, ¿va? Ok, entonces, si nosotros aquí aplicamos el teorema de la divergencia de Gauss, lo que obtenemos es que al final esa tasa va a estar dada a través de esta integral, que pues está considerando la tasa instantánea, ¿no?, de cambio, más la divergencia justamente, que está dada por la velocidad, y sobre la propiedad que estoy considerando. Entonces, de aquí, nosotros lo que obtenemos, al considerar solamente la forma diferencial, es la ecuación de continuidad en su forma conservativa. En esto de la forma conservativa, lo que estamos haciendo es como considerarla en este enfoque, en este primer enfoque.
Pero, ok, ahora, ¿qué interpretación física le podemos dar al movimiento del fluido, del elemento infinitesimal? O sea, no nosotros viéndolo desde un punto fijo, viendo cómo pasa, como el agua, por así decirlo, perdón, sino en este caso, de aquí, como cuando lo vemos y lo estamos siguiendo desde el río, por así decirlo, para pues poder como darle una interpretación física a esto, hacemos uso de la noción de derivada material, ¿sí? Entonces la derivada material, ¿qué nos permite como considerar? Si nosotros tenemos el elemento fluido y lo estamos como persiguiendo en nuestra bolsita, pues él se va a ir moviendo, ¿sí? En distintos intervalos de tiempo, en distintos instantes de tiempo, ¿no? En esos distintos instantes de tiempo no va a mantener las mismas características que tenía anteriormente, ¿no? Puede que su velocidad cambie, puede que la densidad cambie, ¿sí? Puede tener otros comportamientos cuando yo voy avanzando ahí en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite hacer la derivada material? Nos permite considerar justamente la tasa de cambio instantánea, o sea, en el instante que ya teníamos, pero además nos permite considerar el cambio con esta que se llama derivada convectiva, el cambio desde el instante 1 hasta el instante 2 a través de la velocidad y el gradiente de la propiedad que tengamos, ¿no? Entonces, esta derivada convectiva se ve de esta forma. Ok, ya teniendo como este enfoque, podemos construir a partir de ese enfoque de la ecuación en su forma no conservativa. Entonces, realmente va a ser como lo mismo que teníamos antes, ¿no? Solamente que ahora vamos a considerar esta parte de aquí, ¿sí? Y vamos a quitar pues lo que nos sobraba de la ecuación anterior, es decir, aquí está, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, esta ecuación de continuidad en la forma no conservativa es más para darle en el sentido lagrangiano. Ok. Ahora, pues vámonos de lleno a las leyes de conservación como tal. Entonces, para empezar, tenemos las leyes de conservación de la masa. Bueno, quería hacer aquí una mención especial, y es que teóricamente, tanto esta ecuación como la conservativa, pues son idénticas, ¿no? O sea, son lo mismo cuando las vemos de forma, pues, teórica. Pero en la práctica, cuando vamos a hacer implementaciones numéricas, sí tenemos diferencias, ¿sí? Porque pues cuando vamos a tomar, por ejemplo, este término de aquí, como estamos separando como el producto punto, ¿sí? Nosotros cuando vayamos a hacer una aproximación sobre el gradiente, lo hacemos solo sobre el gradiente, ¿sí? Y entonces luego hacemos el producto punto. Pero por ejemplo en la conservativa, hacemos todo de una vez, ¿sí? Entonces vamos a acarrear errores, ¿sí? Y la forma conservativa es más adecuada para la implementación numérica que la forma no conservativa por esta razón, ¿sí? Ok, ahora sí. Entonces, en cuanto a la conservación de la masa, bueno, la ley de la conservación de la masa establece que si yo tengo un sistema cerrado, entonces, pues, como que la masa ni se va a crear ni se va a destruir, ¿no? Se va a mantener constante ahí, ¿no? Y pues justamente esa relación se da a través de esta ecuación. Pues, mi masa acumulada es mi masa entrante menos mi masa saliente, y si tengo un término fuente que sea de que absorbe o de que ingresa masa, entonces pues lo tengo que considerar, ¿no? Es una ecuación de balance pues como muy sencillita. Pero esa masa acumulada nosotros ya vimos a través de la ecuación de continuidad que estaba dada de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Simplemente vamos a reescribir nuestro término de masa para el caso de nuestro fluido infinitesimal, nuestro cubito, y pues ahí solamente vamos a depender de la densidad, ¿va? Entonces simplemente reescribimos esto en términos de la densidad, pero nosotros teníamos que esto era simplemente igual a el nodo, o el término fuente que tuviéramos dentro de nuestro volumen de control, ¿no? Entonces va a ser exactamente la misma ecuación, pero lo único que estamos cambiando es que pues, la masa simplemente va a ser la densidad, ¿va? Y esa sería como nuestra ecuación de conservación de la masa. Para la ecuación de conservación del momento, entonces,
Esta pues está motivada por la segunda ley de Newton, por eso digo la masa por aceleración. Y lo que vamos a tener aquí es dos tipos de fuerzas. Fuerzas corporales, que actúan sobre todo el volumen de control, bueno, sobre todo en el elemento fluido, y fuerzas superficiales, que actúan, es como si actuaran sobre las caras de mi punto, solamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en cuanto a las fuerzas corporales, como la más reconocida siempre es la gravedad, ¿sí? Está actuando sobre todo el volumen de control y sobre todo el elemento finito. Y en cuanto a las fuerzas superficiales, ya vamos a tener las fuerzas que se ejercen por presión, las fuerzas que se ejercen por un tensor, pues que es el tensor de esfuerzos normales y el tensor de esfuerzos cortantes a la superficie. Ese tensor de esfuerzos está dado por esta matriz simétrica, donde los tensores de esfuerzos normales a la superficie van a estar dados por la diagonal principal y los demás van a ser los esfuerzos cortantes. Eso es un poquito extraño cuando uno lo ve al principio, porque dices como no estoy entendiendo qué está pasando con estos tensores, pero termina siendo simple después de que ya lo ves, porque es como de que tienes tu cajita, bueno, voy a pasarles a la siguiente diapositiva, pero y me devuelvo. Ahí está. Tienes tu cajita, ¿no? Tu elemento infinitesimal. Entonces tú quieres tener en cuenta sobre todas las fuerzas que actúan sobre cada una de las caras que tienes en tu cajita, ¿sí? Entonces, pues las normales simplemente son fuerzas que actúan como literalmente en el vector normal, ¿no? En cada cara. Pero las cortantes van a ser fuerzas que actúan como sobre la unión entre dos caras, básicamente, ¿sí? Es como si te estuviera jalando tu cajita, como si estuviera deformando siempre tu cajita para que no se mantuviera así cúbica, sino si se estuviera haciendo ya más aplanadita. Eso es lo que hacen las fuerzas cortantes. Entonces, esas fuerzas cortantes actúan sobre dos caras, ¿sí? Aquí podemos ver, bueno, por ejemplo, aquí en este anterior podemos ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Aquí vemos como la fuerza normal simplemente jala hacia el lado de su carita, y la fuerza cortante, pues jala es como sobre las dos caras, como sobre la lineecita de las dos caras. Esa es como la idea, ¿sí? Entonces, estos esfuerzos son los que nos permiten tomar como todas las fuerzas superficiales a partir pues como de la suma de todos estos esfuerzos. ¿Qué pasa? Que cuando estamos pues justamente en nuestro origen, ¿no? Enfocados en nuestro origen, pues nosotros vamos a tener fuerzas que actúen de forma positiva en el mismo sentido del eje en el que estemos actuando, o fuerzas que actúen de forma negativa, es decir, en el sentido contrario del eje. Entonces cuando hacemos esa sumita, lo que vamos a tener es... Bueno, las fuerzas corporales van a ser simplemente la densidad, las fuerzas externas que actúan sobre el elemento fluido y pues el volumen del elemento fluido. Y las fuerzas superficiales van a ser pues toda esa sumita de esas tensiones, de esos esfuerzos que teníamos ahí en el gráfico, ¿va? Entonces, pues, en conclusión, como las fuerzas totales en un eje en particular van a estar dadas por las fuerzas corporales que actúan sobre el eje y las fuerzas superficiales del todo. ¿No? Ok. Si nosotros, ya volviendo otra vez a Newton, si nosotros consideramos de nuevo pues, la segunda ley de Newton, nosotros tenemos que pues nuestra masa va a ser nuestro volumen por nuestra densidad. Y aquí nuestra aceleración, en este caso es un caso particular, sí, sin pérdida de generalidad sobre el Y, nuestra aceleración va a estar dada por la derivada material de la componente de la velocidad en la coordenada que estoy con respecto al tiempo. Entonces, yo puedo reescribir mi función, mi fuerza en Y a partir de esto, tomando lo que tenía de la ecuación de continuidad. ¿Sí? Eso es simplemente lo que estoy haciendo aquí. Después de hacer eso, entonces yo digo, bueno, ya tengo esta ecuación de aquí y tengo además la que obtuve por las tensiones de esfuerzos, pues por la suma de las fuerzas superficiales y las fuerzas corporales. Esas deben ser iguales, ¿no? Estoy sacando unas por el teorema del transporte y otras las estoy sacando pues por la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, pues, lo que voy a tener es esta relación de aquí, que si la generalizo, o sea, si me voy a las tres componentes, entonces lo que va a tener de forma vectorial es esta ecuación de aquí. Aquí está apareciendo como justamente el tensor de esfuerzos, ¿va?
Aquí, por ejemplo, estoy considerando que esta parte de aquí es como si yo tuviera una fuente, no tuviera fuentes de, pues puntos fuentes dentro de mi volumen de control cuando la paso a este ladito. Igual si la quisiera considerar, aquí simplemente tendría que hacer como un producto punto, ¿no? De la velocidad con en la fuente en cada una de sus posiciones, ¿no? Como los aportes que tiene el término fuente en cada una de las coordenadas, ¿va? Y ahora, entonces, la conservación de la energía. La conservación de la energía, básicamente como de que es muy análoga a la conservación del momento, igual pues se rige bajo la primera ley de la termodinámica, que pues si yo también tengo un sistema cerrado y pues no tengo como nada que le esté añadiendo energía a ese sistema, entonces pues la energía total de ese sistema va a estar dada pues por el trabajo de las fuerzas externas y la cantidad de calor que se absorbe por el sistema. Entonces, la expresión para el cambio de la energía por unidad de masa va a estar dada en términos de la derivada material, que va a estar expresada en términos de la cantidad de trabajo por unidad de masa más la cantidad de calor absorbido por unidad de masa. Ok, la energía total por unidad de masa va a ser, pues, esto también es justamente de la ley de la termodinámica, ay, perdón. La energía interna y la energía cinética. La energía cinética está por este cuadrado medio. Nosotros aquí digamos que hay muchas cuentas de fondo, hay muchas cuentas de fondo, pero lo que vamos a hacer básicamente para poder deducir esta ecuación con la que estoy terminando acá es un proceso análogo al que hicimos en la conservación del momento. Porque el trabajo lo puedo descomponer también en términos de sus fuerzas superficiales o sus fuerzas corporales, igual que como hice con el tensor de esfuerzos anteriormente. Y también pues puedo descomponer como el flujo por emisión y el flujo por transferencia de calor. Este flujo por emisión va a depender de la densidad y de la propiedad que yo esté tomando dentro de bueno, las fuerzas que yo esté tomando dentro del sistema, las fuerzas externas. Y el flujo por transferencia de calor este sí va a interactuar sobre justamente las caras a través de la cajita, ¿no? Entonces vuelvo a tener algo muy similar a lo que tenía antes, pues por aquí lo tengo, ¿sí? Y aquí estoy teniendo, por ejemplo, los aportes del flujo de calor en algunas caras, ¿sí? Estos aportes del flujo de calor por la transferencia están dados como justamente las caras que cortan al eje sobre el que estoy interactuando. ¿Sí? En este caso, pues es el eje Y, tomé pues, ese caso particular, ¿no? Pero la ecuación resultante pues viene justamente de ahí, ¿no? Que esa es como la ecuación de energía. Aquí este término de K por el gradiente de la temperatura, este K realmente, bueno, todo este término realmente hace alusión a mi flujo de calor, ¿sí? Mi flujo de calor en general. Se suele ver más así porque esta K es como una constante para que determine como ese flujo de esa transferencia de calor. Entonces, pues siempre lo encontramos como en la literatura a través de esta, pero viene dado por ese Q que les mencionaba. Ok. Y bueno, ya ahí terminamos como con nuestras leyes de conservación. Hasta el momento, pues como que vimos cómo se deducen, de dónde salen y pues justamente lo complejo que es construir un modelo. O sea, estos son modelos que digamos ya tienen muchísimo tiempo y pues ya sabemos cómo de dónde está saliendo todo, pero pues nos da una idea también de lo difícil que es modelar, ¿sí?, algo realmente. Y ahora vamos a considerar algo muy importante que es la ecuación de estado. Entonces, esta ecuación de estado pues va a describir el comportamiento de la densidad, ¿sí?, en todo el sistema. Como ya vimos en las ecuaciones anteriores, siempre depende de la densidad. Esa dependencia de la densidad no es gratis porque pues igual la densidad no es una función lineal, ¿no? La densidad es una función que depende de distintos factores. La densidad cambia con la temperatura, cambia con la salinidad, cambia con la cantidad, por ejemplo, de sedimentos suspendidos que tenga o de contaminantes que tenga dentro de mi fluido. Cada cosa que yo le añada a mi fluido va a cambiar la densidad.
Entonces, es una función que tenemos que abordarla de forma empírica, tenemos que hacer como una toma de datos justamente para poderla construir. Entonces, esta función, a final de cuentas, es de una u otra forma la esencia de la modelación hidrodinámica y la tenemos, en cuanto a la implementación, la tenemos que construir a partir de la toma de datos. Entonces, pues ya con lo que vimos anteriormente, lo que tenemos son ya las ecuaciones gobernantes pues, de nuestro modelo, ¿no? Entonces, nuestra ecuación súper especial ahí de estado, nuestra ecuación de continuidad, aquí considerando pues, un término de fuente cero, nuestras ecuaciones de momento, que pues estas dos, pues, yo creo que todos las conocemos mucho porque juntitas son las ecuaciones de Navier-Stokes. Pues no es gratis porque sean las ecuaciones Navier-Stokes, ¿no? Pues igual el Navier-Stokes es lo que modela cualquier movimiento de un fluido, bueno, la dinámica en general de un fluido, entonces no es de gratis que las obtengamos, ¿no? Y la ecuación de la energía. Y ahora ya un poco de más platiquita, ya después de las cuentas y las cosas, es los desafíos que presenta la modelación hidrodinámica. Entonces, en principio, un desafío que pues es glosar en varias cosas es el reconocimiento de las características del flujo. El flujo puede tener características de flujo laminar. Flujo laminar es un flujo bien comportado en el que pues como que sus características se arrastran hacia todo el flujo, o sea, se mantienen durante todo el flujo. Entonces ese es como el más bonito, el más simple. Este lo podemos pensar pues como en una tubería, ¿no? Cuando pues ya el agua se está comportando pues de la misma forma, bajo la misma presión, ¿sí? Sus características son más homogéneas. El flujo turbulento, pues ahí vienen los problemas, ¿no? El flujo turbulento lo que hace es que podemos tener vórtices dentro de nuestro flujo, ¿sí? O la forma en la que se mueve nuestra canita puede hacer giros feos, y esto va a traer muchos problemas a la hora de que nosotros queramos solucionar ese sistema de ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Porque vamos a tener problemas de estabilidad, vamos a tener problemas stiff, porque pues vamos a tener oscilaciones muy feas. Entonces ese es un problema complejo. Otro problema es definir si el flujo es compresible o incompresible. En general, el agua es un fluido incompresible. La propiedad de incompresibilidad lo que me dice es que la divergencia de mi campo de velocidad es de cero. Y esto me da una idea de que los cambios, por ejemplo, de la densidad en el tiempo son constantes, es como si se comportara muy bien, ¿sí? Entonces no hay mucho problema con eso, pero si yo considerara, por ejemplo, una presa o un estuario, qué sé yo no puedo suponer en todos lados que mi flujo es incompresible porque puede que yo tenga ingresos de contaminación o puede que yo tenga procesos de mezcla y eutrofización dentro de mi sistema que cambien justamente las características de esa densidad, ¿no? Entonces, pues no necesariamente siempre puedo considerar que el flujo es incompresible, ese es otro reto también de la modelación. Y por último, pues el dominio espacial. Entonces, pues, ¿cómo defino mi dominio espacial? ¿Cómo voy a acotar, ¿sí? Los problemas, o cómo voy a acotar todo en sus problemas para poder ir trabajando, ¿sí? ¿Cómo en la implementación voy a construir una malla o una discretización de justamente ese dominio espacial para trabajarlo? Pues este es un problema que como que todos comparten un poquito entre sí, ¿no? Pues, si tengo flujo turbulento, pues el dominio espacial va a ser más complejo aún, ¿no? Si no tengo condiciones de incompresibilidad, pues todo esto va a afectar también a la construcción o la definición de ese dominio espacial. Ok. Y ahora, ya. Ahora hablar de algunos desafíos en cuanto a la implementación numérica. Uno de ellos es justamente elegir un esquema numérico. No, sí. En la diapositiva anterior, ¿sí? ¿Cómo determinas que un flujo sea laminar o turbulento? O sea... Bueno, la turbulencia realmente se da justamente cuando, el laminar es que como que tú no tienes
Digamos, pensemos como en una tubería en la que no tienes como entradas de aire, entradas de nada, y siempre va como con la misma presión, sí, o sea, todo se mantiene muy constante, muy homogéneo. Mientras que el flujo turbulento es, digamos, consideremos, por ejemplo, una presa con una entrada de un río, ¿sí? Si te paras justamente en ese umbral en el que choca, ¿sí? El río con el agua de la presa, o incluso, por ejemplo, cuando pasa el mar y hay una desembocadura del río, pues cuando ahí chocan, ¿sí? Esas aguas, pues hay unos cambios, ¿sí? En cuanto a la densidad, porque puede que un agua traiga una diferencia de salinidad con la otra, ¿sí? Puede que haya un proceso de mezcla ahí porque haya, no sé, algas o otras cosas que también afecten justamente el sistema. Y nada más, incluso ya el hecho de ingresar o tener una fuente adicional, ya te va a generar vórtices, ¿sí? Porque vas a venir con una velocidad distinta, ¿sí? Desde donde estás a la que venías en general en el medio que tenías, ¿no? Entonces, pues esa es como la idea, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Listo. En cuanto a la elección del esquema numérico, les decía que pues es complejo porque tenemos como muchas formas de trabajar numéricamente, porque tenemos, bueno, la más usada para esto es pues el elemento finito. Aparte pues del elemento finito, ya pues también, en mi caso pues he estado trabajando más con diferencias finitas, o sea, un poco menos que el elemento finito, pero pues es realmente lo que se suele usar. ¿Por qué? Porque pues los procesos advectivos y difusivos que traen justamente las ecuaciones de Navier o la ecuación de energía, pues se pueden trabajar bien a partir de esquemas Abwin, a partir de esquemas de diferencias centradas, entonces pues justamente como que se utiliza eso porque pues como la herramienta que ya también conocemos y de la que también tenemos conocimiento acerca de su estabilidad, su convergencia. Entonces pues hay que ver cómo definir la elección de su esquema numérico con base también a los algoritmos y a los esquemas pues que tenemos y que conocemos, ¿no? La discretización del dominio y las ecuaciones, ahí también justamente tenemos ese desafío porque pues necesitamos en cada una de las ecuaciones hacer una discretización, ¿no? Particular. Pues cada una de esas ecuaciones tiene un comportamiento específico, entonces necesitamos hacer una discretización específica para cada una de las ecuaciones. Entonces ahí también se vuelve un poco complejo, ¿no? Ahora, no solamente eso, sino que necesitamos hacer esas discretizaciones para cada una, pero necesitamos acoplarlas de alguna forma porque tenemos un sistema. Entonces, eso complica más las cosas, ¿no? El considerar, pues, en esa implementación numérica que tengamos, pues, herramientas de esquemas numéricos que sean estables y que converjan, ¿no? Porque, pues, igual nosotros qué hacemos si no sabemos o sea, si no tenemos una base como para comparar con un esquema, digamos, por ejemplo, quizás se puedan ahorita implementar muchas cosas de estas no sé si a lo mejor con inteligencia artificial, pues podría ser de pronto con redes neuronales, no sé si se pueda trabajar, a lo mejor y sí, porque pues igual son ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Pero entonces sí necesitamos tener herramientas que nos permitan saber si lo que estamos haciendo realmente, pues, está funcionando, ¿no? Porque si así a ciegas como que no podemos actuar, ¿no? Lo siguiente es el manejo de las condiciones iniciales de frontera, que vuelve a ser bien desafiante porque dependiendo del dominio que nosotros tengamos podemos tener condiciones Dirichlet, condiciones Neumann, condiciones pues como combinadas. Vamos a tener problemas siempre que queramos definir esas condiciones y más si estamos, si lo llevamos a la práctica, justamente por ejemplo en una empresa que pues todo es como, no es un dominio regular, ¿no? Pues definir las condiciones ahí también va a ser complejo. Y por último, pues lo que les mencionaba de la validación del modelo, tenemos que tener una herramienta de validación del modelo, porque pues eso no, o sea, bien sea una solución explícita para un caso particular, lo que sea, pero necesitamos validar que el modelo está funcionando, ¿no? Y ya por último, pues vamos a ver un poquito de estrategias pues para la implementación. La primera estrategia que se nos ocurre es relajemos esas ecuaciones tridimensionales a un modelo dos-dimensional, ¿no? Entonces, esto pues permite, bueno, pues funciona bien dependiendo del problema que tengamos. Entonces, por ejemplo, tenemos el modelo lateralmente promediado que realmente se usa pues para ríos, ¿sí? O aguas como de poca profundidad.
en las que no vamos a tener como tantos procesos de estratificación y mezcla, porque eso no va a hacer una observación sobre el fondo, ¿sí? Sino se va a quedar como sobre la superficie. Entonces, digamos que en ese sentido podríamos hacer una relajación o un modelo lateralmente promediado, si nuestro cuerpo de agua o nuestro flujo no tiene como mucha profundidad y es estrecho. Y el modelo verticalmente promediado, entonces entonces en lo que uno hace maravillas, el otro se cuelga y viceversa, ¿no? O sea, como de que lo que va a hacer es, va a darle prelación a la información como del fondo, más que la información como de la amplitud o de la superficie, ¿no? Pues se usa más como en estuarios, empresas, justamente porque ahí sí vamos a tener procesos de eutrofización y mezcla y vamos a tener que también considerar la calidad o la dinámica de la calidad del agua, entonces pues este es más usado en ese sentido. Yeah. Y ahora sí, en caso de turbulencia, por ejemplo, RANs, aquí es como ir a la segura con las RANs. Las RANs son las ecuaciones temporalmente promediadas de Reynolds-Navier-Stokes y son una herramienta a solucionar justamente ese problema que les decía de si yo tengo un flujo turbulento, si tengo como este tipo de vórtices, ¿sí? Pues y mi cajita está como moviéndose ahí, diciendo, Dios, ¿qué hago? Aquí está, esto está muy feo, moviéndose en ese vórtice. Entonces yo, si considero cada instante de tiempo, va a ser supremamente costoso porque yo tengo que considerarlo aquí, 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 ¿sí? O sea, súper seguidito, ¿no? Y tengo que solucionar las ecuaciones, todo el sistema de ecuaciones en cada uno de esos instantes de tiempo. Entonces es demasiado costoso, o sea, no es práctico. Y pues no hay como una manera de hacerlo porque no hay cómputo que ayude, ¿no? No hay forma de hacerlo. Entonces, ¿cuál fue la solución que propuso Reynolds a esto? Son estas ecuaciones temporalmente promediadas y lo que hace es que, bueno, voy a definir mi vector velocidad, lo voy a reescribir en términos de una velocidad promedio más una desviación. Entonces lo que hago es tomar datos, ¿no? Acerca de cómo se comporta la velocidad en cada uno de los ejes coordenados o sea, justamente en el momento en el que tengo esa turbulencia, ¿no? Entonces, pues como tengo todas estas oscilaciones, pues yo no voy a estar mirando de aquí, 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 todas las oscilaciones, sino simplemente me voy a quedar con el promedio de las oscilaciones para, pues, justamente ahorrar este problema. ¿Qué desventajas tiene? Pues claramente no va a ser exacto, ¿no? O sea, no podemos pedirle como mucho tampoco porque va a considerar el promedio y voy a tener que olvidarme un poco como de justamente estos cambios tan bruscos, ¿no? Pero pues esa es como la solución. Sí hay algunos ya softwares que justamente trabajan estas ecuaciones de Reynolds y te permiten como encontrar las distribuciones de esas velocidades para los nodos que tú, o sea, para la información, los datos que tú le des justamente de las velocidades en cada uno de los ejes coordenados. Y, bueno, pues por último, en cuanto a esas estrategias, es considerar métodos de discretización mejorados. Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, esquemas usuales, como ejecutas usuales o esquemas implícitos, pero pues usuales, lo que vamos a tener es muchos problemas, sobre todo en ese caso de que tengamos flujo turbulento, porque vamos a tener muchos problemas oscilatorios, ¿no? Entonces, unas propuestas para justamente hacer la discretización y que no tengamos tantas oscilaciones en esos momentos en los que hay turbulencia es considerar métodos TBD, Total Variation Diminishing, y esquemas, bueno, estos TBD lo que hacen es que no o sea, te permiten como reducir la acumulación de errores cuando tienes cambios tan drásticos como por ejemplo la turbulencia, y estos justamente trabajan, estos hacen parte del elemento finito y justamente trabajan sobre ecuaciones diferenciales que tienen oscilaciones. Entonces, pues ya como de que permiten justamente ver como de los cambios de una forma más suave, que no todo se salga de control, ¿no? Y otra estrategia es considerar métodos splitting. Esta pues es
como un divide and conquer, o sea, tú quieres como separar o dividir como tu problema en sus problemas más simples y luego acoplarlo todo, ¿no? Uno de estos métodos splittings, por ejemplo, es el método de pasos fraccionados, y también hay otros métodos splittings que lo que permiten, bueno, pasos fraccionados te permiten como separar la presión y la densidad, ¿sí? En las ecuaciones de Navier, por ejemplo. Te permite trabajar las ecuaciones de una forma separada a través de el teorema fundamental del cálculo vectorial. Y ¿qué me está diciendo? Bueno, ese es el paso fraccionado. Sí, los métodos splitting en general, pues también lo que te permiten hacer es que si tú tienes, por ejemplo, en 3 dimensiones tu ecuación, en 2 dimensiones tu ecuación, entonces también ver si las puedes separar en términos de solucionar el problema para unidimensional para una coordenada, solucionar el problema unidimensional para la otra y luego acoplarlos de alguna forma, ¿sí? Entonces es como toda la idea. Y pues ya eso sería todo. ¿Alguna referencia? Para que pues ustedes si los necesitan, y pues muchísimas gracias por su asistencia y su atención.